Bienvenidos amigos, nuevo video de Lord Cinema. Se estrenó en la plataforma Netflix la cuarta y última temporada de Umbrella Academy y en este video voy a estar compartiendo con ustedes qué me ha parecido, con spoilers, este cierre de una serie que la verdad había comenzado muy bien y que lamentablemente, por lo menos para mí, ha tenido varios problemas en esta última temporada para darle un cierre definitivo a la historia, y esto es lo que quiero compartir con todos ustedes. Me gustaría que primero dejen su like en el video porque va a ayudar muchísimo a que se difunda en YouTube y llegue a más personas. Y si no se han suscrito al canal, háganlo porque es totalmente gratuito. Bueno, finalmente llegó el final de temporada, después de bastante tiempo, pandemia y huelga de actores y de guionistas. Bueno, esto hizo que se demore más de la cuenta, pero sabemos que en el medio Netflix había decidido no darle curso a futuras temporadas, que todo iba a concluir en la temporada 4. De hecho, esta temporada tiene menos episodios que las otras, son apenas 6 capítulos de 1 hora cada uno. Y bueno, había que dar un poco de cierre a una historia que, la verdad, fue interesante. No, nunca fue muy clara, nunca fue muy clara, porque había viajes en el tiempo, líneas temporales, multiversos. O sea, la serie ha manejado siempre sus propias reglas sin dar mayores explicaciones. Esto es una realidad. Fue en ese sentido siempre bastante confusa. Pero la realidad es que lo más importante y lo más fuerte que la serie ha tenido fueron sus personajes, siempre, siempre. Este grupo de 7 8 integrantes de la Umbrella Academy. Digo 7-8 porque, bueno, Ben supuestamente ya de entrada había muerto, después el personaje aparece, nos muestran que fue Archibald High Reeves el que lo termina matando de un tiro en la cabeza, ¿no? Un grupo que era muy disfuncional, eran todos hermanos, comillas, pero tenían que trabajar en equipo y siempre un poco lo que se contraponía era la personalidad de cada uno de ellos, muy diferentes, que le costaba muchísimo poder trabajar en grupo, con un padre que era realmente un tirano que los maltrataba, que tenían habilidades especiales, todo gracias al Marigold, esta esencia que su padre, que entre paréntesis recordemos es un extraterrestre, que había liberado esta esencia, que esta esencia, un polvo dorado, llegó a la Tierra e hizo que 47 mujeres quedaran embarazadas y tengan 47 hijos, todos estos hijos con el Marigold, ¿no? Que le daban habilidades extraordinarias, y de esos 47, 7 fueron adoptados por Sir Archibald, que fue un poco el que los fue educando, que les dio el uniforme, que les dio una misión en la vida. Bueno, esta temporada lo que ha hecho es tratar de corregir y tratar de detener este multiverso interminable de líneas temporales que se han ido superponiendo una con la otra. Y la realidad es que, más allá de estas reglas que yo les digo, que la serie fue siempre no muy clara en las decisiones que fue tomando, me parece que acá se notó el hecho de que la serie no había sido renovada para más temporadas por Netflix y que rápidamente le tuvieron que dar un cierre definitivo, con varias subtramas, no solamente los esposos Jean y Jean, los doctores Jean y Jean, que formaban parte de un grupo radical que quería que se desate la purga, que la purga son los distintos fines del mundo y apocalipsis que fuimos viendo desde el principio de la serie, algo que el grupo tuvo que evitar siempre y que nunca podía. Poco era la misión de ellos, ir viajando en distintas líneas temporales, ¿no? No al principio, pero sí cuando se fueron dando cuenta de que llegaba un punto en el que la realidad conocida desaparecía, y ellos como grupo tenían que tratar de evitar la destrucción de las realidades. En principio de la realidad, después se fueron dando cuenta de que había varias realidades, mundos alternativos, multiversos, tierras alternas, ¿no? Bueno, en ese contexto, esta temporada nos explica que existe otra esencia llamada Durango, que se contrapone con el Marigold, ¿no? El Durango está dentro de una niña llamada Jennifer, que aparentemente sale de adentro de un calamar y que cuando está en contacto con Ben, ellos tienen una relación. El personaje de Jennifer a mí al principio me pareció bastante interesante, después me parece que se terminó diluyendo. Cuando estos dos compuestos que están dentro de las personas se fusionan, se tocan y se unen, es como que generan una reacción en cadena, algo así como una especie de explosión atómica que hace que toda la vida se vaya destruyendo. Humanos, animales,
y toda la vida conocida. Esto es lo que desata los distintos apocalipsis y es lo que el grupo un poco tiene que ir solucionando. Esta temporada ha tratado de hacer eso, centrado mucho en una estación de subte que es una especie de agujero de gusano para ir a realidades alternativas, algo que tanto Lily como Five hacen en esta temporada, donde ellos están en esa realidad alternativa, ¿no? Unos 6 o 7 años, cuando para la realidad del resto de los personajes son apenas un par de horas, donde ellos tienen una relación. A mí me hizo bastante ruido esta relación amorosa que ellos han tenido estando solos durante tantos años, tratando de, primero, evitar que los maten en las distintas realidades, después tratando de salvar sus propias vidas, tratando de encontrar una fórmula para regresar a casa, y cuando todo esto parecía fallar, un poco dándose por vencidos y tratando de vivir lo mejor posible dentro de esa especie de bucle temporal. No estoy hablando de una línea temporal alternativa, sino un bucle temporal, ¿no? Que es esta estación de subte donde cada vez que pasa el tren, bueno, los va depositando en distintas realidades. No está en la esencia de Five tener una relación de ese tipo con ella. Más allá de que Five siempre estuvo solo, siempre fue un solitario, vamos a ser sinceros, siempre fue un personaje odioso. Y fue lo lindo del personaje. Recordemos que Lily está casada con Diego, y el hecho de que una vez que ellos regresan a la línea temporal normal, Diego descubra de que su esposa le fue infiel con alguien de su familia, en este caso con Five, y que ellos terminen peleados, sabiendo cómo terminó la serie, y ya voy a ir a eso, digo, fue bastante de mal gusto. Y me parece que estos personajes no se merecían ese cierre. No se merecían el hecho de que tengan que dejar de existir para poder destruir todas las líneas temporales y que exista solo una única línea temporal. Porque esto es lo que la serie eh, nos ha mostrado en la última temporada, que la única forma es que el Marigold de todos ellos, estando todos juntos, sea devorado por el Durango, donde vemos que Ben y Jennifer se unen a una especie de criatura grotesca que lo va devorando todo, y es eso lo que va destruyendo la realidad. Hay un evento que se va repitiendo permanentemente, hay como una especie de repetición siempre de lo mismo, y que la única forma de que esa repetición y esas líneas temporales vayan multiplicándose, se detenga, es que todo el grupo del Umbrella Academy, todo el grupo esté junto, sea absorbido por Ben y Jennifer, o por esta criatura grotesca, repleta de Durango, y que el Marigold que ellos tienen dentro realice una reacción en cadena que haga que haya un reseteo y que tengamos una única línea temporal, y que el precio para poder conseguir una única línea temporal es que todo el grupo de Umbrella Academy, estoy hablando de Five, estoy hablando de Víctor, estoy hablando de Luther, de Lila, de Klaus, de Diego, es decir, todos los personajes de Allison, es decir, todos los personajes tienen que dejar de existir y nadie nunca los va a recordar. A mí particularmente me parece que no se merecían estos personajes un cierre como ese. Me parece que siempre la esencia de la serie fueron ellos, ¿no? Si ustedes me preguntan, los dos personajes que más se destacaron de toda la serie, por lo menos para mí, fueron Klaus y Five. Me parece que por lejos fueron los dos mejores personajes. En el caso de Five, por su personalidad, por su impronta, por su verborragia, ¿no? Por su ego, ¿no? Por estar siempre un paso adelantado del resto. Y en el caso de Klaus, porque era un falopa total. Un personaje que parecía que estaba fumado durante todas las temporadas. Pero fueron personajes hermosos, fueron muy bien creados. Igualmente el resto, digo, tanto Diego como Luther, como Víctor, todos se iban complementando. Cada uno de estos personajes tenía una personalidad diferente, muy, muy diferente una de la otra. Por eso les costaba tanto como familia poder trabajar juntos, hasta el punto de que se terminaron despreciando y odiando durante temporadas. Pero nosotros como espectadores, o por lo menos yo, aceptaba eso. Aún con varios eventos de guión falopa que la serie nos fue mostrando, siempre lo que prevalecía era la química entre el grupo, ¿no? Y que ellos prevalezcan en la historia. Y que que la última temporada nos diga que todos estos personajes tienen que desaparecer para poder resetear y que haya una única línea temporal y que ellos dejen de existir y que nadie tenga recuerdo, me parece un golpe bajo. Me parece un golpe bajo inclusive para el espectador, por el cariño que el fandom le ha tenido a estos personajes. Después podemos discutir las vueltas que el guión ha dado, tanto por un lado como el otro. Yo creo, por ejemplo, que Archibald Hargraves, el primero, el de la primera línea temporal,
me parece que era un personaje detestable y me parece que se contraponía muy bien con el resto del grupo. Uno los entendía por qué se llevaban tan mal, por qué tenían tanto resentimiento interno para con ellos y entre ellos, porque el padre era un verdadero tirano, era alguien que los maltrataba muchísimo. Después terminamos viendo al de la otra línea temporal en esta temporada, que si bien tenía muchas cosas del original, este Archibald era un poco más comprensivo. Era radical, sí, pero era más comprensivo, ¿no? Hubo muchísimas cosas de guión que nunca se explicaron, que nunca se terminan de, de explicar. A ver, con esto no me estoy contradiciendo con que en las primeras temporadas también el guión nunca dio mayores explicaciones, pero estamos tratando de cerrar una historia, ¿no? Estamos tratando de cerrar una historia, ¿no? Y la verdad es que me parece que estuvo demasiado agarrado de los pelos, demasiado agarrado de los pelos, muy forzado todo, y fundamentalmente el hecho de que tengan este cierre. Hay algunas cosas que sí me gustaron, hubo momentos en que justamente, gracias a los actores, hubo momentos muy divertidos, hubo momentos emotivos, siempre entre ellos, siempre en este ida y vuelta. A ver, a mí no es que no me gustó que Five en los 5 años o 7 años que estuvo en el bucle temporal con Lily tengan una relación. Hasta me gustó verlo a Five teniendo una relación, porque era alguien muy aislado del resto. Todos en mayor o menor medida habían tenido alguna relación con otras personas. En el caso de Allison, recordemos, ella trató de hacer todo para salvar la vida de su hija y de su esposo. De su esposo no supimos más nada. Desapareció totalmente de la faz de la Tierra. La serie nunca explicó qué pasó con él, después de haber visto su participación en la tercera temporada. Estas son las cosas que a mí me hacen ruido. Volviendo un poco a Five, eh, el problema no es que él haya tenido una relación en esos 7 años en el bucle temporal, sino que ese evento haya hecho de que él y Diego, cuando Diego se entera, terminen peleados, porque de hecho, si bien al final están todos agarrados de las manos y todos colaboran y trabajan como equipo y como familia para poder evitar un cataclismo interminable en todas las realidades y resetear el multiverso y que quede una sola línea temporal, ellos dos en realidad terminaron peleados. Nunca hubo una reconciliación entre ellos, ¿no? Y de hecho, Lila en el medio eh, nunca, o estuvo a punto de decirle que ella amaba a Five más que a Diego, cuando en realidad la relación entre ella y Diego siempre fue un buen matrimonio, con hijos de por medio, con sus parientes. Estos parientes, los hijos de Lily y de Diego y la hija de Allison, que terminan salvándose porque estaban adentro del subte, algo bastante previsible que sabíamos que por lo menos yo me di cuenta que iba a pasar, que Lila los iba a llevar a toda su familia, a los chicos, para poder eh, salvarlos, porque Five, que fue el que descubrió que ellos necesitaban sacrificarse para poder detener a este Durango, nunca pudo descubrir qué iba a pasar con la familia de ellos, si la familia de ellos iba a perecer. Entonces la mejor forma era salvaguardarlos dentro del bucle temporal donde Five y Lila estuvieron durante tantos años. Bueno, cuando se meten todos dentro del subte, Lila incluida, porque Lila no quería quedarse con su familia, ella da un paso hacia adelante, las puertas se cierran y el subte se lo lleva. Bastante previsible eso, sí, bastante previsible. Y otra pregunta que me hago es, ¿qué pasó con todos los Fives que aparecen en el restaurante? Que supuestamente está dentro del bucle temporal. ¿Sobrevivieron todos esos Fives? La serie tampoco lo explica. Tampoco lo explica porque se supone que están en el mismo lugar. Entonces, hubo muchos cabos sueltos, hubo muchas cosas que no terminaron de explicarla. Y a mí particularmente me molestó mucho que ellos hayan dado su vida. A ver, no porque se hayan sacrificado por la causa, sino que la resolución de la serie para darle un final es que ellos nunca hayan existido. Más allá de esa última imagen que vemos, donde hay varios personajes que hemos visto a lo largo de toda la serie que parecen estar felices en un parque soleado, caminando, ¿no? Se ve hasta estos suecos que habían sido antagonistas en temporadas anteriores, no sé qué hacen ahí los suecos. Digo, todos convergen en ese lugar, la hija de Allison, los hijos de Lila y de Diego, sus familiares también, que estaban en este lugar, pero sin ningún tipo de registro de ellos. Más allá de esa última escena, hay una pequeña escena postcrédito donde se abren unas flores al pie de un árbol y parecen estar como largando un polen que a mí me da la sensación que es marigold. No sé si es la esencia de ellos, porque son 7 flores, probablemente sea la esencia de ellos
que nos darían a entender que de alguna forma sobrevivieron, ¿no? Pero no físicamente al menos. Y tampoco sabemos si todas estas personas que están acá tienen algún recuerdo de ellos. Probablemente hayan dejado este final para que uno saque sus propias conclusiones. Sí me gustó el hecho de que el cierre me dio la sensación de que eran todos los actores despidiéndose después de haber trabajado tantos años juntos. Me parece que como equipo eso sí funcionó, pero que el precio sea que hayan tenido que ser destruidos y que hayan dejado de existir sin que nadie los recuerde, me parece que no se lo merecían los personajes, porque los personajes fueron en líneas generales, con algunos altos y bajos muy buenos, y fue siempre el gran punto alto de la serie, más que la historia, que tuvo muchas incoherencias, pero que uno las aceptaba a costa de los personajes, ¿no? Y que se hayan cargado los personajes de esa forma, la verdad que me pareció un final decepcionante. Y de hecho me costó mucho terminar estos 6 capítulos. Me costaba empezar a ver los capítulos y terminarlos. Se hizo muy tedioso, muy pesado por momentos. Creo que los puntos más altos siempre fueron gracias a los actores, que pusieron todo su talento para poder llevar adelante este guión. Es lo que sentí viendo la serie. Para mí fue un final de este producto decepcionante, cuando la verdad había tenido puntos muy altos en las primeras temporadas, inclusive hasta la tercera temporada me parece que había cosas muy interesantes que acá se nota que se resolvieron rápidamente y se nota que no les dieron más presupuesto. Con respecto a lo visual, el CGI nunca fue muy bueno en la serie en general. Hay cosas que estuvieron mejores que otras, en algunas se nota que es un CGI flojo de papeles, especialmente en lo que tiene que ver con la sangre, la escena del gato en- en la CIA y ese tipo de cosas. Que Luther haya sido muy nerfeado en esta temporada. Nunca fue un personaje muy serio, pero fue, me parece, más nerfeado que otras veces y lo terminó también arrastrando un poco a Diego, porque ellos estuvieron juntos en varias de las subtramas, ¿no? El grupo siempre estuvo dividido hasta que confluyen en el último capítulo. Me parece que también se desprestigió un poco la construcción de los personajes que se había dado en temporadas anteriores. Otros dos personajes que a mí me parecieron muy interesantes, pero que esperaba que podían ser antagonistas mucho más fuertes, son los de los doctores Jean y Jean, que por momentos eran personajes muy atemorizantes, pero falló de nuevo al final. Y esto tiene que ver con todo lo que pasa en la cuarta temporada y con toda esta escritura y con este guión para mí muy, muy flojo. Lamentablemente, para mí ha sido un final decepcionante. No sé qué opinan ustedes, déjenlo en la caja de comentarios. ¿Están satisfechos con el cierre de la serie? ¿Coinciden conmigo en lo que ha sido Umbrella Academy en líneas generales, con respecto a que los personajes siempre fueron la que los sostuvieron? De paso, pongan cuáles fueron sus personajes favoritos. Yo ya se los dije, para mí Klaus y Five por lejos son los personajes mejor construidos, más divertidos y más interesantes de esta serie. Llenen la caja de comentarios, dejen su like porque es muy importante para que este video se difunda en YouTube y llegue a más personas. Suscríbanse al canal que es totalmente gratuito y nosotros nos estaremos reencontrando muy pronto con mucho más contenido para compartir con todos ustedes. Chau.